tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo al libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo número 36. Libro de Salmos, capítulo número 36. Le quiero dar gracias al pastor Shirley por permitirme predicar y la confianza de tener este servicio. Salmos 36, vamos a leer los primeros 4 versículos donde la Biblia dice: La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pues se lisonjea en sus propios ojos hasta que se descubre que su iniquidad es aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Dejó de ser sabio y de hacer el bien. Iniquidad piensa sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Y en ese primer versículo es un versículo que he estado pensando mucho esta última semana, donde la Biblia dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y lo que aquí David está diciendo es que puede ver la iniquidad, puede ver el pecado que personas están haciendo, y dentro de sí mismo, ¿qué es lo que piensa? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No necesariamente podemos saber si alguien es salvo o no salvo por su comportamiento, pero por su comportamiento podemos ver que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Podemos ver que alguien no teme a Dios cuando anda haciendo pecado, anda haciendo cosas transosas, raras, extrañas. Sabemos que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el título de mi sermón esta mañana es No temen a Dios. No temen a Dios. Y típicamente voy a hacer mucha aplicación después de explicar este pasaje, pero típicamente pensamos en pecados grandes como fornicación, adulterio, matar, ¿verdad? Y obviamente si alguien está haciendo eso, vemos que no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero aún hay otros pecados que cuando vemos que es una continua práctica, cuando es un patrón, podemos concluir que esa persona no teme a Dios. Mire el versículo 2, pues si lisonjea en sus propios ojos, hasta que se descubre que su iniquidad es aborrecible. Entonces esta persona, el impío, aunque está haciendo iniquidad en sus propios ojos, se lisonjea en sus propios ojos, se hace pasar que es alguien bueno. Se hace pasar que no está haciendo nada mal, ¿verdad? Hasta puede proyectar la imagen de que es alguien bueno. Puede proyectar la imagen de que es recto, que no es inicuo. Pero me gusta la última parte, dice que hasta que se descubre que su iniquidad es aborrecible. Entonces él se miente a sí mismo, se lisonjea a sí mismo y hasta puede engañar a otros y por un tiempo a pensar que no están haciendo nada mal, que son alguien bueno, hasta que se descubre su iniquidad y vemos todos que es aborrecible. Y después ya no hay campo para que pueda engañar a los demás, ya solo se lisonjea a sí mismo. Ya solo se engaña a sí mismo porque todos los demás podemos ver que es malvado. Versículo 3 dice, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Dejó de ser sabio y de hacer el bien. Entonces su boca está lleno de pecado, iniquidad, engaño, ¿verdad? Solo chismea, calumnia, miente, lisonjea. Con sus labios, con su boca hace todo tipo de pecado. Y nota que dice que dejó de ser sabio y de hacer el bien. La Biblia hace la conexión vez tras vez tras vez entre ser sabio y temer a Dios. Alguien no puede ser sabio y no temer a Dios. Es un requisito temer a Dios para ser sabio. Y la Biblia dice eso. No tienen que ir ahí, pero déjenme leerles unos versículos. Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 1:29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Y en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del santo es el entendimiento. Entonces, cuando alguien no es sabio, es porque no temen a Dios. Porque tienes que temer a Dios para tener sabiduría. Y también quiero ser claro en este sermón que yo no estoy hablando necesariamente de un recién convertido o un recién cristiano, porque la manera que está escrita que dejó de ser sabio y de hacer el bien, casi me indica a mí que tenían, o que a un tiempo eran sabios y andaban bien, o que por lo menos sabían qué es lo que debían de hacer y escogieron no hacerlo. Versículo 4, iniquidad piensa sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no
aborrece. Entonces, aquí la Biblia dice básicamente que siempre están pensando en maldad. Siempre están en su cama, están para dormirse y solo están pensando en mal, solo están pensando en pecado. Dice que están en camino no bueno y el mal no aborrece. Si alguien teme a Dios, va a ser sabio. Si alguien teme a Dios, va a apartarse de maldad. Alguien no puede andar en pecado y al mismo tiempo temer a Dios. Eso no va junto, eso no cuadra, ¿verdad? Si alguien teme a Dios, se tiene que apartar, alejarse del pecado. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y boca perversa aborrezco. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y con verdad la iniquidad es perdonada. Y por el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Proverbios 23:17 dice, no envidie tu corazón a los pecadores, antes persevera siempre en el temor de Jehová. Entonces, en esos versículos lo que vemos es que el impío hace iniquidad y eso me dice a mí que ellos no temen a Dios. Y después describe diferentes atributos de el impío, en que siempre hace mal, está pecando con la boca y no aborrece el mal, le gusta el mal. Ahora quiero hacer aplicaciones de esta idea, de este concepto en diferentes cosas que estaba pensando. Vayan conmigo a Proverbios 22, Proverbios 22. Y como dije, en este sermón me quiero enfocar más en pecados que alguna gente pasaría por alto, alguna gente no necesariamente pensaría que es tan mal, pero que cuando alguien hace esto, cuando es un patrón, me dice a mí que no temen a Dios. Número 1 es ganancia deshonesta, ganancia deshonesta. Proverbios 22, mire el versículo 22, donde dice, no robes al pobre porque es pobre, ni oprimas en la puerta al afligido, porque Jehová defenderá su causa y despojará el alma de aquellos que los despojaron. Entonces aquí vemos en versículo 22 un mandamiento claro que la Biblia dice, no robes al pobre porque es pobre, ni oprimas en la puerta al afligido. Hay muchas personas hoy en día que simplemente están robando al pobre por ser pobre, están tomando ventaja del pobre. Y hay diferentes maneras que esto pudiera ocurrir. Una manera que a mí se me ocurre es, por ejemplo, a través de interés. Que le quitan dinero al pobre, toman ventaja, les cobran tasas altas, 20, 25%. Si sacas una tarjeta de crédito, va a estar como 25 a 27% el interés. Y muchas veces eso afecta al pobre más. Pienso en lugares, por ejemplo, que te dan préstamos para adelantar tu cheque, pero después te cobran interés alto también. Y eso es una manera de robarle al pobre. O quizás alguien es pobre, no tiene dinero y está tratando de ganar dinero y te vende algo y le pagas un precio muy, muy bajo porque sabes que solo necesita dinero, estás tomando ventaja de él. Yo creo que también es otra manera que pudieras aplicar esto de robarle al pobre. Pero mira lo que la Biblia dice, dice, no robas al pobre porque es pobre, ni oprimas en la puerta del afligido, porque Jehová defenderá su causa y despojará el alma de aquellos que lo despojaron. Entonces aquí, si alguien sabe esto y todavía le roba al pobre, a mí me dice que no temen a Dios, porque aquí mismo está diciendo que Dios va a defender su causa. ¿Yo por qué quisiera robarle al pobre si sé que Dios va a defenderlo? Eso no es sabio, eso no tiene sentido, pero alguien hace eso porque no teme a Dios. Vaya conmigo a Isaías 3, Isaías 3. Mira el versículo 14, Isaías 3, 14. Dice, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces aquí cuando Dios está pronunciando juicio, una de las cosas que Él trae es que ellos están robándole al pobre. Dice, tiene el despojo del pobre en sus casas. Le están tomando ventaja, están robando de ellos y están básicamente tomando ventaja de ellos. Otra cosa que me hizo pensar es en Mateo 23, Jesús reprende a los fariseos porque dice que devoran las casas de las viudas y por un pretexto hacen una oración larga. Y hay muchos
pastores en línea que están devorando a las casas de las viudas, las personas que no tienen padre, están tomando ventaja del pobre y están vendiendo mentiras, están diciendo mentiras y están tomando dinero de gente que no tiene. ¿Verdad? Hay pastores en la tele que te hacen la promesa, oh, mándame $100 y Dios va a multiplicar a 1,000, ¿verdad? O están vendiendo un tipo de agua, o están vendiendo un tipo de trapo que según, ¿verdad? Es bendecido bendecido por ellos o lo que sea, y hacen todos tipos de cuentos y están engañando muchas veces al pobre. Y tienen el despojo del pobre en sus casas. Y falsos profetas les encanta hacer esto, porque de ellos toman ventaja de los que son los vulnerables, de los que no tienen, no saben mejor, no tienen quien defenderlos. Vayan conmigo a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Mira el versículo 14. Deuteronomio 24, 14. Otra manera de robarle al pobre o de oprimir al pobre es no darle el dinero que se gana en el trabajo. Mira Deuteronomio 24, 14. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o tus extranjeros que están en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces aquí le está diciendo que no puedes retener el sueldo de alguien, ¿verdad? Que se lo des al día, aquí dice. Y en el contexto o el principio que está dando es simplemente que no deberías de retener el sueldo de alguien, se lo deberías de pagar. ¿Y por qué? Porque nota que al final del versículo 15 dice que con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Aquí está advirtiendo Dios mismo que mira, si haces esto, si retienes el sueldo de alguien que es pobre, que está dependiendo de cheque en cheque para simplemente comer, sobrevivir, ¿verdad? Y tú haces esto, le retienes su sueldo, que ellos quizás van a orarle a Jehová y va a ser pecado para ti. Quizás Jehová te va a juzgar por eso, porque estás oprimiendo al pobre. Y una cosa que es clara en la Biblia es que Dios odia el que oprimas a los pobres, a los viudas, a los que no tienen padre. Dios no le gusta eso y Dios es el defensor de ellos. Y aquí está diciendo que quizás ellos van a clamar a Jehová y Dios se lo va a contar como pecado. Entonces, si alguien es, por ejemplo, jefe o tiene su propia compañía, es un principio que debería de asegurarse de hacer es pagar a sus empleados lo que les debe a tiempo, como prometió, porque hay gente que quizás es pobre, que está dependiendo de cheque a cheque. Y imagínense que su empleador un día le diga, bueno, hoy no le vamos a pagar esta quincena. Se va a tener que esperar hasta otra quincena. Pues yo tengo que pagar mi renta, tengo que pagar, ¿verdad?, diferentes cosas. Eso no es algo correcto. Vaya conmigo al Salmo 37. Otra manera de tener ganancia deshonesta es no volver a pagar las deudas. Entonces, otro extremo de esto es quizás hay gente que a veces toma ventaja de la gente que es buena. Toma ventaja de la gente que es bondadosa y lo que hacen es ellos piden prestado. No les piden regalado el dinero, pero piden prestado. Pero ellos no tienen ninguna intención de pagarlo, ¿verdad? Es como el gobierno que solo endeuda, pero nunca lo van a pagar. No tienen intención de pagar, pero así hay alguna gente que solo son vividores, que solo son como un parásito y andan de persona en persona pidiendo dinero prestado, pero nunca tienen intención de pagarlo. Pero mira Salmo 37, 21. Salmo 37, 21. Dice, el impío pide prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces el versículo 21 hace claro que el impío pide prestado y no paga. Y cuando es un patrón de esto, de que piden prestado y no tienen nada de intención de pagar, la Biblia dice que es impío y a mí me dice que esa persona no teme a Dios. Vaya conmigo a Hechos 5. Hechos 5. Otra cosa que pensé en esto de ganancia deshonesta es robarle a Dios. Ahora, lo separé en dos categorías diferentes. La primera categoría es
Por ejemplo, ofrendas que alguien promete a Dios. Hay iglesias que hacen a las personas cada año hacer promesas de fe para misiones, para el edificio, para algún fondo. Y personas están prometiendo a Dios que van a pagar cierto dinero. Y si ellos no lo pagan, le están robando a Dios. Ahora mira, ellos no tienen que hacer esa promesa. Nadie los forzó a hacerlo. Pero si ellos hacen de su propia voluntad esa promesa, de decir, mira, yo voy a dar $100 a misiones cada año o cada mes, y no lo hacen, están rompiendo su compromiso, y en un sentido yo creo que están robándole a Dios lo que les prometió a Dios. Y vemos un concepto similar aquí en Hechos 5, mira el versículo 1. Dice, pero un varón llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió su heredad y retuvo parte del precio, sabiéndolo también su esposa. Y trayendo una parte le puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y defraudes del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, aquí vemos a Ananías, Zafira, esposo y esposa, que básicamente hacen esta colusión para vender una propiedad que tenían, vender una heredad, pero después mentir del precio de lo que estaban dando. ¿Verdad? Estaban mintiendo que dieron más de lo que realmente dieron porque retuvieron parte del precio. Pero mira, en el versículo 4 lo hace claro, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Ellos no tenían que hacer esto. Dios no pidió que hicieran esto. Ellos pudieron haber dado la mitad y si solo hubieran sido honestos no hubiera habido problema. El problema es que mintieron al decir el precio que le habían dado todo o lo que sea y no lo dieron todo. Entonces aquí en el versículo 5, entonces Ananías oyendo estas palabras cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces Ananías muere después y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron y pasado un lapso de como 3 horas entró también su esposa no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu de Dios, el Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y entrando los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Entonces después su esposa viene y también muere porque también miente. Y como dije, la aplicación que yo estaba pensando, y nosotros no hacemos esto en nuestra iglesia, yo no necesariamente creo que es algo sabio, pero hay otras iglesias, otros cristianos que están haciendo promesas de fe a Dios, que están diciendo, mira, yo voy a dar $100 al mes, mira, yo voy a dar mi primera quincena a Dios. Y si no lo hacen, están robando a Dios. Y cuando alguien hace una promesa a Dios, y sí, voy a pagar $100 al mes para el misionero, y después no lo cumplen, a mí me dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque ¿cómo puede ser que tan fácil haces una promesa a Dios de darle dinero y después tan fácil decides no hacerlo? Es porque eres impío y no temes a Dios y no temes que Dios te pueda juzgar por quebrar tu voto, por quebrar la promesa que le hiciste. Vayan conmigo a Malaquías 3. Otra manera que la gente roba a Dios es a través de no diezmar. Y mira, en el último mes, después de que salió todo de que le estaban robando dinero al misionero Pastor Stuckey en las Filipinas, mucha gente está diciendo, wow, qué menso robarle dinero a la persona que está llevando los libros, que está llevando la contabilidad. ¿Verdad? Qué menso. ¿Por qué la persona que puede ver todos los números y está administrando eso, por qué le robarías dinero de él? Pero eso hay gente más mensa porque le está robando dinero a Dios. Y Dios no solo está viendo los libros, Él nos da la habilidad de poder ganar dinero. ¿Qué tan menso tienes que ser para robarle a Dios cuando Él es el que te da el poder, Él te está dando el dinero? Sería como si yo le dijera a un niño, mira, hey, le doy $20. Le digo, mira, ve a la tienda de la esquina. Solo quiero que me traigas una coca, unas papitas y lo demás puedes hacer lo que quieras. Y después él va, regresa, hey, ¿dónde está mi coca y papitas? Oh, no, ese dinero es mío.
¿verdad? O no, yo me lo gasté en otra cosa. Dirías, qué menso, porque no se da cuenta que si él me trae lo que quiero, a la próxima quizás le voy a encargar otra vez otros 20, ¿verdad? Y después él gana, porque él gana en ese trato. Pero después hay gente que piensa con Dios, oh, 10% es mucho. Oh, es que yo doy más horas en servir en la iglesia, entonces el tiempo recompensa el dinero. No, falso. Eso no es como funciona. Le debemos 10% de nuestros ingresos a Dios. Y si no haces eso, la Biblia dice que eres un ladrón. Mira Malaquías 3, versículo 8. Malaquías 3, 8. La Biblia dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando alguien decide en su corazón, yo no voy a diezmar, y va mes tras mes tras mes, va años y años sin diezmar, a mí en mi corazón lo que me dice es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque están robando a Dios. Y la Biblia dice aquí que son malditos. Oh, a mí no me gusta esa palabra. Es lo que la Biblia dice. Malditos sois con maldición. Si alguien no está robando a Dios, si alguien no está diezmando, está robando a Dios, y después piensan ellos, ¿por qué estoy teniendo tantos problemas con las finanzas? ¿Por qué parece que gano mucho dinero, pero después lo gasto? Es porque lo estás poniendo en una bolsa con hoyos, porque le estás robando a Dios y Dios no está bendiciendo tus finanzas. Vaya conmigo a Salmo 12. Vaya conmigo a Proverbios 6, perdón. Proverbios 6. Entonces, cuando veo a alguien con ganancia deshonesta, que está oprimiendo al pobre, que está robando a Dios, eso dice a mi corazón que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mira Proverbios 6. Mira el versículo 16, Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Note que en el versículo 16 dice que hay 6 cosas que Dios aborrece y después 7 que abomina. Y la segunda cosa que dice es la lengua mentirosa. Y después en el versículo 19 básicamente repite esto al decir el testigo falso que habla mentiras. Otra cosa que veo es que cuando veo a alguien que solo está mintiendo y mintiendo y mintiendo, y es un patrón que siempre mienten, a mí me dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando alguien tiene un patrón de solo mentir, y a veces parece que ni siquiera tiene sentido por qué están mintiendo, pero solo están mintiendo y mintiendo, eso me dice a mí que no tienen temor de Dios. Porque hay gente que yo he visto que a mí me dicen una cosa, me dicen una historia, después a alguien más le dicen a otra historia. Pues ¿cuál es? Está mintiendo. Y aquí la Biblia dice que Dios aborrece y abomina la mentira. Cuando alguien piensa que mentir no es algo tan grave, o es un pecado chiquito, o es una mentira piadosa, no hay tal cosa. Mentira es mentira, no hay mentira piadosa, no hay, es que esto es justificado. No, es mentira. Dios aborrece, Dios abomina la mentira. Vaya conmigo a Proverbios 10. Pero hay gente que a veces se hace el patrón de mentir. Mienten para cubrirse a ellos mismos, mienten para cubrir a sus amigos, mienten para cualquier cosa. Pero cuando yo veo ese patrón en alguien, en mi corazón, yo digo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Proverbios 10, mira el versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Aquí la Biblia dice que el que encubre el odio es de labios mentirosos. Muchas veces gente encubre su odio y la manera que lo hacen es a través de mentir. Realmente en su corazón ellos no te quieren. En su corazón ellos no quieren estar cerca de ti. Pero después a tu cara es, oh no, yo te amo. Eres una buena persona. Eres mi amigo, mejor amigo. ¿Verdad? Eres mi persona favorita en la iglesia. Pero en su corazón ellos odian. Y cuando yo veo a alguien que es así, que a mi cara es, oh sí, no, ¿quieres venir a comer? Te invito.
¿Quieres hacer esta actividad? Oh, sí, mira, eres buena persona. Oh, ¿quieres ir a ganar almas? Pero después escucho que están diciendo otra cosa a mis espaldas. En mi corazón yo digo, esa persona no teme a Dios, porque es una persona falsa, es una persona insincera. Cuando yo le hago una pregunta a alguien y ellos me contestan de una manera que, es que yo no sé qué voy a hacer, yo no sé esta decisión, bla, bla, bla. Y después públicamente están diciendo otra cosa, están diciendo, esto. A mí me dice que están mintiendo y no hay temor de Dios delante de tus ojos. Mira Proverbios 12, versículo 22. Proverbios 12, 22. Cuando alguien me dice a mí que ellos aman a mi pastor, mi iglesia o nuestro movimiento, y después en línea están diciendo cosas malas, están atacando a mi pastor, o están atacando personas en esta iglesia, o están atacando el movimiento, a mí me dice mi corazón que son mentirosos y que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Proverbios 12, 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad son su contentamiento. Nosotros otra vez, aquí en el versículo 22 dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Dios abomina a los labios mentirosos. Entonces, si alguien fácilmente puede ir mintiendo y mintiendo y mintiendo, cuando sabe que Dios abomina eso, es porque no temen a Dios, no temen lo que Dios pudiera hacer a ellos. Mire, Salmo 12. Y esto es algo conectado. Muchos de los puntos que voy a decir ahorita son conectados. Son pecados de la boca. Que a veces gente piensa, no son tan malos, no son tan graves, pero realmente la Biblia dice que son tremendamente graves. Y la Biblia enseña que cuando alguien hace estas cosas es porque no teme a Dios. Salmo 12, mire versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Mentira habla cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová cortará todo labio lisonjero y la lengua que habla soberbias. Entonces, este punto es similar al que acabo de hacer, en que la Biblia dice aquí que la lisonja es algo que Dios va a cortar. ¿Qué es lisonja? Es cuando das un cumplido a alguien que no es sincero, ¿verdad? Le dices, realmente me gustó mucho cómo predicaste, pero realmente a ellos no les gustó, realmente a ellos no les importa. O a veces se manifiesta más cuando es algo muy exagerado, ¿verdad? Cuando dicen algo como, ese es el mejor sermón que he escuchado. Especialmente si me dicen eso a mí, yo sé que no es cierto. Cuando me dicen a mí, es que es como si yo le fuera a preguntar, por ejemplo, es como si alguien dice, es que si yo quiero aprender básquetbol, le voy a preguntar a Michael Jordan. Y si yo quiero aprender cómo coser, le voy a preguntar a este chef. Entonces quiero preguntarte cómo me visto mejor. Ok, eso es lisonja. ¿Por qué? Porque es extremo. No es sincero. Ok. Lo que estoy diciendo es que la Biblia dice aquí que Dios cortará el labio lisonjero. Y cuando alguien solo lisonja y lisonja y lisonja, es un patrón que siempre están lisonjeando, lo que me dice a mí es que no temen a Dios. Lo que me dice a mí es que no son una persona sincera. Porque una persona sincera no tiene que lisonjear. La razón que alguien lisonjea es porque quiere que tu guardia se baje. Quiere hacerse amigos contigo para después usar información contra ti o para usarte para algo que les beneficia a ellos, pero realmente no les importa tenerte como amigo. Mira, es mejor que si alguien no te cae bien, solo decir, no me caes bien, no somos amigos. No estoy diciendo que seas grosero con ellos, pero está bien que no ser amigos con todos en la iglesia. ¿Okay? Pero lo que es malvado, lo que es inicuo, lo que es perverso, es no querer a alguien y después actuar como que somos amigos. No querer a alguien y después, ¿verdad? Siempre lo estás invitando, siempre estás haciendo cosas juntos, después quieres tratar de sacar información y ellos te dicen algo y después lo vas a usar para atacarlos. Pero después vas a usarlo para manipularlos. Eso es lo que es malvado. Es labio lisonjero. Vaya conmigo a Proverbios 16. Proverbios 16. Y también es importante que nos demos cuenta de esto, porque a veces podemos tener esta tendencia a pensar que todos en la iglesia son buenos, o que todas en las iglesias, ¿verdad?, son sinceros. Pero hay que darnos cuenta que a veces hay gente que no es sincera que se mete aquí. A veces hay gente que no tiene buenas intenciones que está entre nosotros. Y es importante que podamos reconocer, mira,
esta persona parece que siempre está mintiendo. Parece que como que me dice a mí una historia, después alguien más me dice que ellos le dijeron otra historia y parece que es un patrón. Como que algo anda mal aquí, ¿verdad? O darse cuenta, parece que me están lisonjeando, parece que he escuchado a lisonjear a otras personas, algo anda mal aquí. Y obviamente damos el beneficio de la duda, damos gracia, pero al mismo tiempo deberíamos de tomar eso en cuenta. Porque hay gente que a veces no es sincero y cuando ves que es un patrón, lo que realmente está diciendo en mi corazón es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Proverbios 16, 29. Proverbios 16, 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y lo hace andar por camino no bueno. Entonces aquí simplemente la Biblia dice que el hombre malo lisonjea a su prójimo. Mira, a mí una de las cosas que odio es cuando algo lisonjea y una manera más rápida de que yo en mi mente diga esta persona no es sincera, esta persona es mala, es cuando veo lisonja. Cuando veo alguien que solo tiene un patrón de lisonjear, yo inmediatamente lo marco a ellos y digo, mira, esta es una persona mala. Yo no quiero nada que ver con esa persona, porque la Biblia simplemente está diciendo aquí que el hombre malo lisonjea a su prójimo. Para mí una persona que es insincera es una persona que es capaz de cualquier cosa. Yo preferiría andar con una persona que es obvio su pecado y está tratando de arreglarlo que una persona que es lisonjera, porque ellos son falsos, son ingenuos, no son sinceros, son insinceros y ellos no buscan nada bien, nada bueno. Mira Proverbios 20. Lo que estoy diciendo es que cuando alguien tiene el patrón de mentir, cuando alguien tiene el patrón de robar, cuando alguien tiene el patrón de lisonjear, a mí me dice en mi corazón que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Otro pecado aquí es chismear. Proverbios 20, mira el versículo 19. Proverbios 20, 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el que lisonjea con sus labios. Entonces aquí la Biblia dice que el chismoso, ¿verdad? Escucha algo y lo va a chismear, lo va a decir a alguien más, lo va a publicar en Facebook o algo. Pero aquí, y note que hay una conexión con el chismoso y el que lisonjea. ¿Por qué? Porque como dije, el que muchas veces lisonjean a alguien para sacar información, le dices algo, le dices un secreto, y después ellos van a ir y decírselo a más personas. El amigo real, el amigo verdadero, cuando es un secreto, cuando dice algo en confianza, ellos lo guardan. O si fue algo malo, quizás hasta lo olvidan. Pero la persona mala lo que hace es ellos agarran el chisme y después lo van y publican a todo lado. Vayan conmigo a Proverbios 11. Y déjame decir esto para ayudarle a la gente mensa. Cuando hay un pecado grave en la iglesia y alguien dice algo, eso no es chisme. Eso es exponer la verdad. Y hay una diferencia, ¿ok? Es una cosa que alguien me diga un secreto y no es un pecado grave, no es algo, quizás solo afecta a ellos o nos afecta a nosotros y yo puedo guardar eso. Pero es otra cosa cuando una iglesia tuvo un escándalo, ¿verdad? Ya sea abusar a niños o robar dinero a un misionero o algo así. Mira, eso no es algo que solo es entre dos personas. Es algo que se tiene que exponer. Y si dices, eso es chisme, eso es chisme. Ok, entonces Jesús está chismeando en Apocalipsis cuando está diciendo diferentes pecados que están pasando en diferentes iglesias, ¿verdad? Y Apocalipsis va a las 7 iglesias. Entonces, todas las iglesias saben que Jezabel está en fornicación y adulterio, está fornicando y adulterando con personas. Todas las iglesias saben, ¿eso es chisme? ¿Vas a decir que Jesús estaba chismeando ahí? O Pablo, en 1 Corintios, cuando dice que hay alguien que está en fornicación, que está acostándose con la esposa de su padre, ¿está chismeando Pablo? A veces hay que usar la cabeza un poco para echar a andar el cerebro y no seas menso y saber, mira, alguien que está exponiendo un pecado, hubo abuso de niños o hubo un escándalo grave, adulterio, está robando dinero, eso se tiene que exponer, eso se tiene que llamar a la luz para decir, mira, esto es malo. Pero es otra cosa cuando alguien te dice algo que no es eso. Te dice algo en confianza. Están batallando con algo. Están yendo por un tiempo difícil. Y te dicen algo y entonces tú vas y chismeas. Eso sí es malo. Eso sí es malvado. Eso sí es inicuo.
Y hay una diferencia entre los dos. Y si no puedes ver la diferencia, eres menso. Proverbios 11, versículo 13. Proverbios 11, 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel cubre el asunto. Entonces, otra vez, el que anda en chisme, el chismoso, solo va a descubrir todos los secretos que uno tiene. Vaya conmigo al Levítico 19. A veces hay tiempos donde alguien va a estar en un mal tiempo, va a estar pasando un mal tiempo, va a estar en un estado de mente que no es bueno. Y va a decir cosas, va a hacer cosas que no son buenas. Y si no es algo grave, lo que hace un amigo real, verdadero, le dice, mira, eso está mal, no hagas eso, pero él encubre eso, él se guarda eso, él se queda con eso. Otra cosa en esto es, mira, si hay algo que alguien hizo que a mí no me cae bien y yo no quiero a alguien, no tengo que ir a decirle a todos los demás, oh, mira, esta persona es mala, esta persona, mira, me hizo esto y me hizo lo otro. No, mira, lo que puede ser una persona buena es solo decir, mira, yo voy a guardar mi distancia, pero yo veo que esas personas dos son amigas, entonces yo no voy a decir nada. Yo voy a guardar mi paz, yo voy a quedarme con eso entre mí mismo. No voy a ir chismeando todo. Levítico 19, mira el versículo 16. Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo soy Jehová. Entonces otra vez aquí en Levítico, uno de los mandamientos es, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y es una de las cosas que a veces destruye iglesias, es el chisme. Porque después se hacen los grupitos y ya no están hablando de la Biblia, no están hablando de algo espiritual, están hablando de chisme. Y después se hacen los grupitos y este grupo chismea de ese grupo y ese grupo está chismeando de ese grupo. Entra alguien nuevo y los agarran inmediatamente y dicen, mira, ves a ellos se creen. Ellos piensan que son mejores que los demás. Después el otro grupo ve a alguien, lo agarra y mira a ellos, ¿verdad? Ellos son malos. Y eso no edifica. ¿Okay? El chismear es algo que se tiene que cortar. Y si alguien viene a ti y te está diciendo chisme, debe decir, yo no quiero escuchar eso. Vayan conmigo a Lucas 3. Y otra cosa que deberías de considerar cuando dices, bueno, es que yo no sé cuál grupo, yo escucho, ¿verdad? Que ese grupo está chismeando y este grupo no, yo no sé cuál grupo es el grupo correcto. Ok, pues cuando un grupo está ganando almas y el otro no, cuando un grupo está haciendo algo para Dios y el otro no, quizás puedes ver cuál grupo está bien y cuál no. Lucas 3, versículo 14, Lucas 3, 14. La Biblia dice, y le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis extorsión a nadie ni calumnéis y contentaos con vuestro salario. Entonces ahí lo que quiero enfocarme es la calumnia. Aquí le está diciendo directamente a los soldados, Juan el Bautista, y está diciendo, mira, no calumnéis. Pero eso no solo es un mandamiento a los soldados, es un mandamiento a todos, que no hay que calumniar. ¿Qué es calumniar? Es decir algo falso acerca de alguien más. Entonces, chismear puede ser algo que es cierto, ¿verdad? Un secreto o ves que alguien hizo algo y es cierto, pero es algo que no se debe decir y vas y lo chismeas, ¿verdad? Calumnia es cuando inventas algo, una acusación que es falsa y después estás diciendo eso. Eso es calumnia. Y según 1 Corintios 5, por ser un calumniador, debería ser echado fuera de la iglesia. Porque ese es un pecado que también va a destruir rápidamente una iglesia si todos simplemente están diciendo falsedades de uno de los otros. Vayan conmigo a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Cuando alguien se siente cómodo simplemente inventando cosas acerca de personas y calumniar, a mí me dice eso en mi corazón que no temen a Dios. Cuando solo están mintiendo, no solo mintiendo, pero mintiendo de alguien más. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es destruir a esa persona. Lo que ellos buscan es atacar a esa persona, destruir su reputación. Y eso no es algo que Dios soporta, no es algo que Dios apoya, es algo que Dios condena. Mire
1 Timoteo 3, mira el versículo 11. Sus esposas, hablando de los diáconos, las calificaciones de los diáconos, sus esposas asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y la Biblia varias veces se enfoca esto en las mujeres, porque quizás las mujeres tienen más problema con esto, es de calumniar. Y la Biblia es clara, mira, que una esposa de un diácono, por ejemplo, no puede ser calumniadora. Eso descalificaría al diácono de ser diácono si su esposa está calumniando. Pero eso no solo es para la esposa del diácono, son para todos y todas las mujeres y todos en general, que no hay que calumniar, no hay que atacar y hacer falsedades. Mire conmigo Tito 2. Y a veces lo que hacen las personas es toman una pizca de verdad y agregan su interpretación a eso, y eso se hace la calumnia. ¿Verdad? Ven algo, una situación que quizás hay algo de verdad, sí pasó algo. Pues ellos hacen una interpretación y van y dicen eso a los demás. ¿Verdad? Por ejemplo, una situación que puedo pensar, y no necesariamente que haya, una situación que pueda pensar donde alguien pudiera hacer esto, por ejemplo, es mi pastor anterior decía que durante unos embarazos de su esposa, que ella le dijo una vez para no vomitar que le diera una cachetada. Entonces, él lo hizo porque ella lo pidió. Y yo puedo ver a alguien ver eso y decir, oh, mira, ¿ves el pastor? Y después ellos van a decir, oh, mira, ese pastor le pega a su esposa. Ese pastor, mira, abusa a su esposa. Y eso sería una calumnia. Y a veces muchas calumnias son así, donde hay una pizca de verdad, pero es la interpretación de ellos que están agregando, que están imponiendo que lo hace falso. Tito 2, mira el versículo 3. Esas instrucciones para las ancianas. Dice, las ancianas asimismo sean de un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestros de honestidad. Entonces otra vez la Biblia enfatiza especialmente a las mujeres que no sean calumniadoras, que no estén ahí en el Facebook todo el día buscando qué, no sabiendo qué hacer y solo atacando buenos hombres de Dios, atacando buenas personas y solo haciendo puras acusaciones falsas. Vaya conmigo a Proverbios 6, ya vimos este versículo, pero lo quiero ver otra vez, Proverbios 6. Y también debe ser un recordatorio para nosotros que, mira, gente va a hacer acusaciones falsas. Entonces, tampoco se crea todo lo que vea en Facebook. Recientemente, no solo a nuestro movimiento, pero recientemente vi a alguien en Facebook que salió recomendado en sus publicaciones, que es toda su página es dedicada a atacar a diferentes pastores bautistas fundamentales en español. Y solo está haciendo diferentes acusaciones falsas, sin pruebas, sin evidencia. Y después tienes personas en sus comentarios que dicen, oh, gracias, yo siempre sabía que esta persona era mala. Siempre sabía que este ministerio había algo mal con eso. Esta persona es un calumniador y él solo haciendo publicación tras publicación y haciéndolo con tanta confianza me dice a mí que él no teme a Dios. Porque especialmente no solo hacer una calumnia, pero calumniar a un pastor, calumniar a hombres que están en el ministerio y solo hacer todo tipo de acusaciones falsas acerca de ellos, deberías ser muy menso para hacer eso, porque si hay una persona que Dios va a proteger, va a ser a su hombre. Y si vamos y atacas a un hombre de Dios, deberías tener miedo, temor, que quizás Dios te puede matar. Quizás Dios te puede juzgar severamente. Y también debería ser un recordatorio para las personas que están viendo eso y decir, mira, yo estoy en el lado equivocado. Pero desafortunadamente mucha de esa gente ya está ciega. Oh, yo no tengo miedo. Alguien me dijo, yo no tengo miedo de que un relámpago vaya a pegar a mi iglesia o que somos malditos por Dios. Porque eres menso es porque no piensas eso. Porque hay personas que están calumniando, atacando a buenos hombres en esa iglesia y deberías tener miedo, pero no temes a Dios y ese es tu problema. Proverbios 6, mira el versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. Mira el versículo 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y ya hablé un poquito de esto, pero la Biblia dice que una cosa que Dios abomina, aborrece, es el que siembra discordia entre hermanos. Vaya conmigo a Números 32. Ya ahí acabaré. La Biblia dice que cuán hermoso es que los hermanos estén juntos, en armonía.
Dios quiere, especialmente en la casa de Dios, entre hermanos en Cristo, que tengamos unidad, que tengamos comunión. Y Dios odia cuando alguien viene y trata de solo meterse ahí para separar, para dividir. Y deberías de tener cuidado con la persona que siempre te está contando algo mal de uno de tus amigos. ¿Verdad? Que siempre está contando algo mal. Oh, mira qué hizo tu amigo aquí. Mira qué hizo tu amigo allá. ¿Por qué? Porque lo que está tratando es hacer división, está tratando de separar. Y eso no es bueno. Eso es una persona mala, malvada que hace eso. Como yo dije, si hay alguien que a mí no me gusta, yo nunca he ido, ¿verdad? Y tratar de ir a todos sus amigos y decir, mira, esta persona es mala, no te juntes con ellos, no hagas eso. Mira, si ellos quieren hacer, ellos pueden hacer lo que quieran. Yo no me voy a meter ahí. Si hay personas que han sido amigos por 3 años, 4 años y a mí no me cae bien alguien, yo no voy a decirle, mira, no seas su amigo. Oh, mira, esa persona es así. Yo voy a callar mi boca porque no me interesa, no me corresponde eso. ¿Okay? Y Dios odia cuando alguien simplemente viene a una iglesia y parece que su trabajo es solo sembrar discordia entre los hermanos. Debería ser una cosa que te debería llamar la atención cuando alguien parece que siempre están pleitos, siempre están dramas y parece que ellos siempre son los que están instigando eso. Deberías decir, mira, quizás esta persona es una persona mala. Porque parece que siempre están tratando de causar discordia. Y nunca están haciendo batalla acerca de algo que importa. Nunca están defendiendo doctrina. Nunca están defendiendo lo que es verdad. Siempre están solo en pleitos carnales. O siempre están tratando de meterte duda acerca de tu pastor. Oh, mira, ¿a poco estás de acuerdo que el pastor hizo esto? ¿A poco estás de acuerdo que el pastor hizo esto? Mira, a mí no me importa si estoy de acuerdo o no. Eso fue su decisión. Y yo lo apoyo. ¿Esté de acuerdo o no? Si el pastor dice que es así, yo lo apoyo. Así de simple. Números 32, versículo 23. La Biblia dice aquí, Números 32, versículo 23. Mas si no lo hicieres, he aquí habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ahora el contexto aquí es que algunas tribus se querían quedar del otro lado del Jordán, no querían pasarse en la tierra prometida. Se les permite esto, pero solo si ellos prometen que van a ir y pelear con los otros israelitas a conquistar la tierra. Y no es hasta que conquisten toda la tierra que pueden regresar a su heredad. Y Moisés aquí le está diciendo, mira, si no hacen esto, debes de saber que has pecado y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Pero este versículo no es limitado a este contexto. Es una verdad en general. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y la razón que quise ir a este versículo es porque, mira, yo me enfoqué en algunos pecados específicos. Pero esta es la verdad, que aun si tu pecado no es tan obvio, aun si estás en un pecado secreto, estás escondiendo otro pecado, deberías saber que tu pecado te alcanzará. Y no deberías de pensar, oh, Dios, nadie mira, Dios mira. Dios ve lo que estás haciendo, Dios ve lo que haces en el secreto y eso debería de causar temor. Y cuando alguien solo piensa, oh, yo puedo esconder este pecado, puedo hacer este pecado a escondidas, en la oscuridad y puedo hacerlo las veces que quiera, eso enseña que no temen a Dios. Porque lo que más debería importar no es la opinión de los hombres, no es la opinión de ustedes, lo que debería importar es la opinión de Dios. Y cuando alguien se siente tan osado para pecar y pecar y pecar, sabiendo que Dios está en el cielo y lo ve, es porque ellos no temen a Dios. Y nosotros no deberíamos de ser así, deberíamos de darnos cuenta, mira, Dios me ve a todo tiempo, Dios ve mi pecado. Entonces lo que yo debo hacer es temer a Dios, apartarme del mal. Obviamente nadie es perfecto, nadie va a completamente llegar a ser sin pecado, pero deberíamos de tratar de llegar a eso, deberíamos de tratar lo mejor de apartarnos del pecado y no tener este pecado que no nos queremos arrepentir. Porque al final del día deberías saber esto, que tu pecado te alcanzará. Y hay personas, hay pastores que ellos pensaron, oh, yo puedo esconder este pecado, puedo encubrir este pecado, nadie sabrá, puedo tener un ministerio exitoso y nadie sabrá. Pero ahora sabemos. Entonces eso nos debería decir nosotros, debemos de temer a Dios y apartarnos del mal. Pero cuando ves a alguien que tiene un patrón de solo pecar y pecar y pecar, a mí me dice mi corazón que ellos no temen a Dios. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más vida, Dios. Pido que nos ayudes a temerte, ayúdanos a apartarnos del mal, ayúdanos a no
sentirnos osados, Dios, y solo pecar contra ti, o sentirnos cómodos pecando contra ti, Dios. Ayúdanos a realmente temerte y amarte y querer hacer lo bueno, lo correcto, Dios, obedecer tu palabra. Y pido que nos ayudes a hacer eso, ayúdanos a temerte más, obedecerte más. Pido que bendigas el servicio en inglés y la ganancia de almas, y pido en el nombre de Jesús. Amén.